Buenas, ¿cómo les va? Tardes. Sí, vamos con la última clase. Vamos con Bueno, Andrés, ¿cómo andas? Eh, las no sé si me recetas. escuchás bien. Sí, perfecto, perfecto, muy bien. Bueno, yo falté la clase pasada, ya la vi, pero te quería comentar que hemos estado trabajando con el tema de, o sea, como que se contagia lo que uno aprende acá en el curso. Hemos estado trabajando en algo pequeñito, pero está bueno contagiar, por ejemplo, lo que hablamos la otra vez de economía circular. Hablamos con el proveedor y vamos a hacer circular los bidones, por ejemplo, donde nos vienen los productos de limpieza. Mirá qué bueno, qué interesante. Es una acción excelente. Así que digo, una cosita más que le podemos agregar, que bueno, nació gracias a este curso. Bueno, Así, pequeñas acciones. mirá qué interesante, está súper interesante eso, hacer la logística inversa y van a aprovechar los camiones cuando les traen los bidones a ellos. Se los van a poner. Sí, todo lo que es, estamos tratando de hacer circular otros productos también. Volvimos a retomar la recirculación de tambores y todo eso con el fabricante, así que bueno, la verdad que estamos bastante contentos. Esperemos que perdure en el tiempo, como todo, que por Bueno, ahí es un poco difícil. bueno, lo más importante es que ingrese. ¿Ustedes tenían ISO 14001? No, ¿No? estamos en vistas a poder certificar, tenemos la 9001 nada más, Ajá. pero la idea nuestra es poder llegar a certificar la 45000 y la 14. Perfecto. Es incluirlo como un indicador más de la matriz impacto que van a tener que hacer en la 14001. Creo que esa es la manera, porque de esa manera la podés gestionar, le metés gestión. O sea, le metés un indicador y al meter un indicador le metés gestión. Bueno, chicos, les cuento un poco cómo es hoy el ejercicio. Entonces, es a continuación, ahora se los voy a subir al grupo para que lo puedan tener. ¿En qué consta el ejercicio? Empiezo un poco leyendo el enunciado. El enunciado es la misma empresa española a la cual medimos la huella de carbono del inventario 2018, quiere reducir el 50% de sus emisiones absolutas, alcance 1, 2 y 3 para el 2030. ¿Sí? Entonces, investigar y establecer 3 acciones para cada alcance, por alcance para alcanzar el objetivo esperado, que es reducir al menos el 50%, si logran reducir más, mucho mejor. Vincular cada acción con 3 ODS y 3 metas específicas. Ahí hay que usar un poco la imaginación, también porque no solamente los ODS ambientales entran digamos, en acción, sino que hay que tener otro ODS también en cuenta. Vincular cada acción con un indicador, ahí me comí un conector, con un indicador de economía circular y el cuarto punto es cuántas emisiones totales busca reducir con su plan de mitigación. ¿Sí? Entonces, ¿qué hemos hecho? Al documento anterior agregamos en los indicadores de economía circular, que hemos puesto algunos nada más: renovabilidad de materiales, agua y energía, superciclabilidad de materiales técnicos, reparabilidad de componentes, mantenimiento de funciones y componentes, actualizabilidad de prestaciones, reutilización entre usuarios, compartición entre múltiples usuarios en código abierto, desmaterialización, recondicionamiento, valorización en cascada y servitización de propiedad de acceso. Entonces, después también hemos puesto otra pestaña donde están todos los ODS y sus metas específicas. Este es el ODS por su número. Esta es la imagen y esta es el nombre y las diferentes metas específicas que tiene cada ODS, ¿sí? Para que les sirva a ustedes también de ayuda a memoria y no se tengan que ir y lo puedan tomar desde aquí. Y después está la página de resolución. Entonces, ¿qué es lo que yo ya la completé con una energía? Entonces, ¿qué hice? Yo me fui al inventario de huella de carbono, que ya lo tenían ustedes, ¿sí? Y me fijé en alcance 1, y tomé un ejemplo, por ejemplo, el consumo de gasoil asociado a calderas y grupos de electrógenos, ¿sí? Porque puede ser esa la que a mí me interesa reducir. Lo que les recomiendo es que dentro de las fuentes que tenemos, ¿sí? Esto como a modo de las 16 fuentes, que establezcamos acciones para les he pedido 3 acciones por alcance,
para las que tienen mayor peso, ¿sí? Si es posible. Yo tomé una como ejemplo, pero ustedes intenten tomar la que tiene más peso, es decir, la que más influye en la huella de carbono, y de esa manera van a poder establecer el plan de acción. Entonces, yo tomé el consumo de gasoil asociado a calderas y grupos de electrógenos y me inventé, digamos, una acción concreta, puse. Entonces, ¿cuál es la acción? Cambio de combustible de calderas por gas. ¿Por qué? Porque el gas tiene un desempeño ambiental desde el punto de vista de la huella de carbono mucho mejor que el de las, por eso les puse un poco investiguen, ¿no? Para que lo tengan, para que investiguen o que puedan justificar de alguna manera los por qué cambian de fuente. Entonces, fuente busco reducir, la de consumo de gasoil asociada a calderas y grupos de electrógenos. Yo pongo cambio de combustible en calderas por gas. ¿Dentro de qué alcance se encuentra? En el alcance 1. Y mi objetivo de reducción es un 10%. ¿Sí? Entonces, mi objetivo de reducción de emisiones es un 10%. O sea que para responder la pregunta número 4, o la parte del ejercicio número 4, donde dice cuántas emisiones totales busca reducir, yo lo que busco, lo que ponga en las acciones concretas, en la pestaña de resolución, si yo pongo un 10%, evidentemente es el 10% de la huella de carbono que me daba esa fuente de emisión, y eso lo traduzco a emisiones para poder resolver el ejercicio, con la premisa de que entre todas las acciones yo tengo que lograr reducir al menos el 50% de las emisiones globales que tenía la compañía, ¿sí? A su vez lo vinculo con un ODS, ¿sí? Con diferentes ODS principales. Entonces en este caso lo vinculo como es energía, digamos, lo vinculo con el ODS 7 y sus metas específicas que las sacan de acá. ODS 7, van a ver que es energía libre y asequible, las metas específicas que tiene. Lo vinculo además con el ODS 13, porque evidentemente si quiero reducir emisiones no puedo estar dejando de lado el ODS que es el ODS 13, que es acción por el clima. Y después, nada, lo vinculé con el ODS 11, pero no puse las metas específicas, que ODS 11 es ciudades y comunidades sostenibles, ¿sí? Y después lo impacté con un indicador de economía circular que los van a poder buscar acá. En este caso en concreto, que pongo yo, actualizabilidad de prestaciones. ¿Por qué? Porque estoy transformando una caldera de de gasoil en una caldera de gas. ¿Sí? Que evidentemente eso tiene todo un cambio de quemadores, cambio de sistema de quemado, etcétera, etcétera. Pero no les voy a pedir que acá se metan en la parte técnica, sino que un poco usen la imaginación de cómo lo harían, ¿sí? Si voy a trabajar en alcance 2, bueno, ya saben todas las acciones que se pueden hacer de alcance 2. Entonces, cambio de fuente de energía, cambio perdón, acciones de eficiencia energética, alguna acción concreta que quieran hacer, etcétera, etcétera. Y en el alcance 3 probablemente tengan que ver con alguna acción más o quizás puedan poner algún otro indicador de economía circular. Entonces el ejercicio es muy sencillo, digamos, es nada más completarlo, si se quiere, cualitativamente y después cuantitativamente solamente el objetivo de reducción que van a ser de los porcentajes que ustedes crean que pueden reducir con esta acción, un poco investigando, no llevando una investigación a fondo, digamos, sino un poco usando el sentido común, que es el menos común de los sentidos. Entonces, en esto consiste el ejercicio, con lo cual ustedes cuando entreguen van a tener un cuadro donde van a tener 9 acciones, porque pedimos 3 por alcance, que van a tener abarcados los 3 alcances y que van a tener que hacer un estudio o un análisis de a qué ODS están apuntando, ¿sí? Como principales ODS secundarios, ya que indicadores de economía circular están también apuntando. Es relativamente sencillo el ejercicio. Yo ahora se los comparto por el WhatsApp del grupo para que lo puedan descargar directamente de ahí, después lo subo a la plataforma y nada, si no hay dudas, a trabajar. Perfecto. Bueno, hagamos una cosa, conectémonos a las 20, hagamos uno, tratemos de hacer uno, tomamos algún ejemplo, ¿sí? O uno o dos, o el que lleguen a hacer, digamos, como acciones.
tomemos algún ejemplo y después, entonces ahora les comparto el documento por WhatsApp, nos reunimos a las 20 para ver si hay alguna duda y de ahí los liberamos para que puedan seguir completándolo y tenemos una semana para seguir completándolo. Bueno, muy bien. ¿Quieren que veamos algún ejemplo? ¿Quién se anima a presentar algún ejemplo concreto de una acción? No hace falta que hayan terminado de hacer todo. Ahí te leo lo que salió. A ver, presenta pantalla, así vemos más o menos a ver si está Bien. bien estructurado. La acción que tomé fue, digamos, cambiar de consumo de electricidad de red por solar. Un parque propio y digamos que esto de entre 8.000 y 10.000 kilowatt hora serían unos 16 a 20 paneles. Esto, la fuente a la que se busca reducir sería la electricidad de red, alcance 2, y es bastante pretencioso, un 50%. Esto sería un parque de 120 paneles. Habría que ver si esta gente tiene superficie para poner esta cantidad de paneles. Supongamos que sí, digamos. Supongamos que sí, es un terreno interesante. Esto estaría ligado también con la OD7, que es el tema de... Energía limpia y asequible, yo más o menos te lo voy diciendo. ¿Y qué más? Y ese fue el que... Bueno, el ODS12 y el ODS11, perfecto. Una consulta, ahí el objetivo de reducción de emisiones, ese 50% del ITMS, pero del no alcance 2, claro, exactamente. No es el objetivo de reducción de la emisión, que tenemos que sumar el total 50. Exacto. Eso entre todas las acciones, entre las 9 acciones que tengan que llenar, tienen que llegar al 50% de reducción de emisiones. Esta sería bajar el consumo. Hoy consumen 120.000 kilowatts hora, bajarlo a 60.000. Es decir, yo lo que quise poner ahí, que el 50% del consumo que hoy tienen. Exactamente, entonces viendo el ejemplo de Santos, lo que veríamos es del 50% si reducen ese consumo, en este caso es proporcional porque el factor es 0,405, no me acuerdo qué factor tenía. Entonces, ese 50% en el consumo lo tenemos que multiplicar por el factor y esas son las emisiones evitadas, si se quiere, por esta acción concreta. ¿Sí? Entonces, eso sería cómo poder sacar la cuenta de emisiones evitadas. O sea que este 50% yo lo tendría que multiplicar por... El 50% de esa cantidad ahí está en Weta, andate, bueno, o ahí mismo, ese es tu documento de Weta, el que vos sacaste, sí. Perfecto. Sí. Entonces, si lo hicieras así proporcional, ahí estarías teniendo una reducción de 20.400 exacto. kilogramos de CO2 equivalente, sí, en esa fuente en concreta, por esa acción concreta. Perfecto. El mismo pero cálculo. Hay que decir cuánto significa del total. Claro, después vemos cuánto significaría el total, pero la suma de las acciones, de las 9 acciones, digamos, que hagamos, tiene que permitirnos reducir el total de la huella, que ¿cuánto era, Santos, total de la huella? 300 algo, era 311, creo. Arriba, te vas arriba en la hoja esa, debería estar 311. Con 63. Bien, entonces, sí. en el alcance del alcance, perdón, Caro, Carolina, un segundo. Entonces, o sea, yo bajaría acá. Estaría bajando acá. Estaría reduciendo del alcance 2 la mitad de emisiones, o sea que ya tendrías una reducción. De 20,4, digamos. Claro, tendrías una reducción al 2030 de 20,4 producto de esa acción que hiciste. Bien. Podés meterle más al alcance 2, por eso les decía que usen la imaginación, podés perseguir, no sé, reducir el consumo un 10% producto de acción de eficiencia energética, podés comprar energía renovable de red para reducir más, por eso les decía que un poco lo que hemos estado viendo, podrías hacer un mix de tu matriz energética renovable, o sea, no solo paneles fotovoltaicos, sino alguna otra fuente, digamos, por ejemplo, se me ocurre algún residuo que hagas una valorización energética de un residuo,
y te ayude a reducir el alcance 2. Por eso le decía a vos en un poco la imaginación respecto de cómo podríamos hacer para reducir ese alcance. Recuerden que ese alcance es importante que lo reduzcamos, ¿sí? Por lo que representa el alcance 2 dentro de la huella de carbono global, digamos, o las emisiones globales. Bien, pero está perfecto, Santos. Así es el planteo que hay que hacer. Nada más que hay que desarrollarlo para 9. Y eso sería como un plan muy reducido para una empresa muy chiquita, de pocas fuentes, un plan de acción concreto para que ustedes se den una idea de cómo establecerlo en sus propias organizaciones. En tu caso, Carolina, podrías medir la huella de carbono y podrías establecer un plan de mitigación de las oficinas, usando esta misma lógica de medición y reducción y alineación a ODS específico y alguna acción de economía circular. En el caso tuyo, Verónica, te cuento que los municipios de Córdoba, de Cornellá en Barcelona, te digo los que nos han pedido presupuesto. Los municipios de Cornellá en Barcelona, acá en Argentina el de Córdoba, ahora en no me acuerdo qué otro, creo que en Chile también nos pidieron, para todas las obras públicas se pide la medición de huella de carbono y el plan de mitigación de la huella. O sea que vos cuando cotices bueno, vos no, pero quien cotice la obra va a tener que cotizar el plan de mitigación también, o sea, la medición, el plan de mitigación y después al final la compensación de esa obra también, con lo que hemos estado viendo como mecanismo. Así que eso es interesante que vos que lo lleves a tu empresa y te vayas anticipando, digamos, en ese sentido también para que ya lo tengan en cuenta, al menos que empiecen a ensayar medición. Nada, sí, ¿alguna duda más? Lian, creo que, no sé si estás conectado, porque no los veo a todos. Sí, estabas conectado. ¿Tenías alguna duda más? Entonces así 9 acciones hacemos. Así 9 acciones. Perfecto. Bien. Rosario, ¿vos tenías alguna duda? Agustina, Marcela, Lucía. Andrés, a mí me había quedado la duda de eso que mandé al grupo. Hay que a cada acción relacionarle a 3 ODS. A 3 ODS, si se puede, si ves que no es relacionable a ninguno ODS porque no te cierra, digamos, y siempre repetir lo mismo, Sí. bueno, nada, evidentemente. Pero por eso Claro, les decía, si intentemos puede usar... ¿Cómo? ¿Puede ser a uno solo? Generalmente está vinculado al menos a 2 ODS las acciones, generalmente. O sea, cambio climático, claramente, el ODS 13 fijo. O sea que ese lo vas a tener vinculado en todas. Pero no, Después de acción, si vos tenés una reducción de consumo, ¿cómo? en la columna dice solo ODS principal. Sí, está bien. Solución. Le puse principal, pero pongámosle ODS principal y secundario. Capaz que, o sea, uno ODS principal es el que se persigue, después están los secundarios asociados. Siempre general. Andrés, Sí. te pregunto, donde dice indicador de economía circular, ahí por ejemplo yo no supe qué poner. ¿Qué acción usaste? A ver, ¿qué acción hiciste? No sé si está bien. No importa, sí, no importa. Lo importante es que lo debatamos, no que esté bien, digamos. Mira, por ejemplo, yo puse una acción, bueno, del alcance 1, puse migrar de gasoil a biodiesel. Ok. Por ejemplo. Bien. Puse, perdón. No pasa nada. Bueno, eso lo vinculé con el ODS 12, el 13 Sí. y el 7. Y después ahí donde dice indicador de economía circular, no supe qué poner. Bueno, y a ver, ¿querés leerlos? ¿Querés abrir y a ver con qué lo podríamos vincular? A ver si se nos idea. Estoy conectada al celular, pero Bueno, lo puedo mostrar con la computadora. Lo leo yo y vemos, repetimos la acción. A ver, mira, yo te voy a poner cómo lo... Repetimos la acción, no hace falta que compartas pantalla. Repetimos la acción que hiciste. Bueno, puse acción, consumo de flota de vehículos propia, migrar a biodiesel, puse yo.
Entonces, ahí podrías pensarlo como una acción de economía circular de renovabilidad de materiales, agua y energía. Esa podría ser una acción que esté trabajando ahí, porque está Ahí lo usando vamos a poner. biodiesel, que es de una fuente renovable, y que, bueno, está usando en la reducción del consumo de energía de alcance 1. Y energía. Bueno, Podrías trabajarlo y también bueno, el como otro... podrías ponerle también que es una estrategia de valorización en cascada dentro de una economía circular, que por ejemplo vos estás usando un poco lo que les comentaba el otro día del alcohol, o sea, el biodiesel tiene una compuesta de bioetanol, digamos. El bioetanol se produce de la fermentación del maíz, ¿sí? Básicamente, entonces, o de alguna otra leguminosa, o cereal, no sé. Entonces, lo que haces es trabajar, o sea, ese etanol que le estás metiendo lo hiciste a partir del maíz, lo mezclaste con alguna proporción para hacer el biodiesel. Entonces podría ser una valorización en cascada de ese maíz y esa residuo del maíz lo podés usar para alimentar lo que decíamos las vacas. No hace falta que, no hace falta que en esta instancia, porque no estamos haciendo un análisis, acuérdense que no estamos haciendo un análisis metodológico riguroso. Estamos un poco, la idea de esto es que ustedes se lleven conceptos e ideas. Entonces, yo lo que haría, no tengan miedo en volar un poco con respecto al indicador de economía, inclusive hay mucho más indicadores de economía circular que yo no he puesto ahí. Entonces, si ven que alguno no les cierra de los que hemos puesto en el listado y quieren investigar un poco de las presentaciones y demás, a ver qué se les ocurre. Bueno, Agustina, a ver, contad. Bueno, Sí, hola un poco lo Andrés. hacemos. Sí, Por decime. ejemplo, tengo dudas a la hora de establecer los objetivos de reducción, si son viables, porque como que siento que me falta información. Por ejemplo, había propuesto Ujú. cambiar el refrigerante R22 por uno que leí en internet que tenía menos emisiones, pero Huella de carbono. a la hora de poner, yo puse, no sé, reducción del 10%, no sé si realmente reduce eso o no, tendría que como que Y buscar un bueno, montón de ahí factores cómo y lo esas. podrías hacer. Ahí cómo lo podrías hacer. Podrías ver lo que buscaste en internet como dato, en cuanto al dato cualitativo, cuánta menos emisión tiene. ¿Sí? Sí, Entonces, si te dice que el R134A, por ejemplo, que creo que es uno de los que se usan para reemplazar el R22, el R134A tiene unas emisiones que te dice, según lo que investigaste, de un 30% menos, vos al factor de caracterización que tiene el R22 en el ejercicio, le reducís el 30% y eso es lo que va a ser el valor del nuevo refrigerante que elegís. ¿Sí? Entonces, el nuevo valor va a ser ese y bueno, con eso vas a tener la reducción. O sea, lo que haces ahí, no reducís el consumo, sino reducís la fuente. Perdón, no reducís el consumo de la fuente, sino reducís el factor. ¿Sí? Entonces, estás haciendo ese recambio, entonces hay un poco lo que decíamos, cuando vos haces un plan de mitigación, solamente hay dos variables que mover por fuente. O reduzco el consumo o reduzco el reduzco factor que las lo emisiones. caracteriza. Entonces vos lo que usaste, hiciste bien, digamos, el valor, inventatelo, si querés, no hace falta que busques en internet, inventate un valor, dice que R134 tiene un factor de caracterización menor en un 30%, reducir ese valor en tu tabla al R22 y esas van a ser las emisiones evitadas. Ok, gracias Andrés. De nada. Lian, ¿tenías algunas dudas ahí también que ahora la leo? Una de mis acciones es hacer un recambio total de gas refrigerante R22 por una marca de R402, el R410 asociado a la economía circular podría ser reacondicionado de industria y mantenimiento de funciones y componentes. Sería una reducción del 100% según lo planteó para esta acción. No, la reducción no sería del 100% porque la huella asociada a estos refrigerantes no es cero, no existe la huella cero en refrigerantes. Pero tienen menor, un poco la duda, Elian, es un poco la misma
que tenía Agustina recién. Es decir, estarías cambiando el factor de caracterización del refrigerante. O sea que la reducción no vas a lograr una reducción del 100%, pero ayuda. Y Rosario creo que escribió. Sí, Sí, Rosario tiene una pregunta. Sí, Rosario. sí, yo también había propuesto cambiar el gas refrigerante y también busqué en internet y decía del gas R32. Pero no sé si acá si eso existe, y decía que tenía era bastante inferior el potencial de calentamiento global que el R410. Uh-huh. ¿Serviría? Digamos. Sí, serviría. ¿De cuánto te decía que era la reducción? ¿No te decía cuánto? Y decía que era 675,68 frente a 2088. Ok, perfecto. Mira, ahí ya lo tenés. Entonces, con ese dato, el potencial de calentamiento global, acuérdate que vos, por ejemplo, en un refrigerante, para llegar al factor de caracterización que lo transforma en dióxido de carbono equivalente, vos tenés diferentes potenciales, o sea, se compone ese factor de diferentes potenciales de calentamiento global de cómo está compuesto el refrigerante. Entonces tenés que tomarlo de la columna donde dice dióxido de carbono equivalente el total, digamos, para no equivocarte. Porque tenés reducciones de metano asociadas, reducciones de óxido nitroso, emisiones de metano, emisiones de óxido nitroso, de clorofluorocarbono, etcétera, para la fabricación de ese gas refrigerante. La suma de todas esas emisiones es lo que se traduce en el factor que nosotros estamos utilizando para el dióxido de carbono equivalente. ¿Sí? Bien. Pero bien, está bien, el planteo está correcto lo que hiciste. Bien, perfecto. Gracias. De nada. ¿Algo más? ¿No? Bueno, genial. Entonces, a trabajarlo y esperamos que lo suban a la plataforma. Muy bien, muy bien. Bueno, ahí saqué cámara porque se me cortaba un poco. Por nuestro lado, agradecerles, digamos, que se hayan interesado por participar. Somos unos convencidos de que hay que tomar acciones urgentes, sin alarmarnos, pero sin pausa, pero sin prisa, porque nada, un poco cómo nos estamos relacionando con el planeta, estamos llegando a un límite y tenemos que tomar acciones concretas, fundamentalmente para dejar un planeta resiliente y armonizado para las próximas generaciones. Así que agradecerles a todos la participación de nuevo. Yo les voy a pasar ahora el brochure nuestro de Circa por si tienen dudas, si quieren, si necesitan alguno de los servicios que nosotros prestamos, estamos a disposición. Y de nuevo agradecerles que se hayan interesado por esta temática que es tan importante para el planeta. Así que, bueno, un gusto también conocerlos a todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Andrés. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. Adiós. Chao, chao. Que tengan buenas noches. Adiós, muchas gracias.